un poco por el tema de los sensores, sobre todo porque se van a empezar a financiar, entonces cuanta más información llevéis por delante, pues mucho mejor. Y luego también por el tema de, os presento a María también, a María Antequera, que está aquí, que es una paciente con mucho manejo en tecnología y lleva un sistema que os va a contar luego cómo funciona, ¿vale? Que hay sistemas de páncreas artificial caseros, ¿vale? Que están fuera de la industria y que funcionan bastante bien, ¿vale? Entonces vamos a empezar, Maribel, ¿empieza? Sí. Con la primera parte. Muy bien. Si todos vosotros tenéis diabetes tipo 1, levantad la mano, casi diría yo pues 35%, tipo 2, ¿okay? Y familiares. Familiares, muy bien, perfecto. Bueno, pues vosotros sabéis que para el control de la glucosa, de vuestra diabetes, siempre se os pide un control glucémico. Entonces, un poco yo os voy a contar la evolución de esos medidores, que algunos los conoceréis y a lo mejor habéis usado y otros no los conoceréis. Yo, por ejemplo, haciendo diabetes llevo como unos 10 años y para mí estas imágenes... No se oye muy bien. Perdón, es que hablo bajo de por sí. Si no me oís, volvéis a levantar la mano para que yo me dé cuenta. ¿Te pongo el micro? No, por Dios. Eso no. Bueno, que como os decía, yo llevo trabajando en esta consulta unos 10 años y desde ese momento es cuando he empezado a conocer los medidores y lo que es la diabetes. Estas fotografías que aparecen aquí para mí son totalmente desconocidas. No sé si alguno de vosotros las habrá utilizado. Mónica dice que sí, pero para mí son completamente desconocidos. Estos medidores son antiguos, ya están descatalogados y se utilizaban con una escala de color. El paciente ponía la gota de sangre y luego cambiaba por una reacción y esa gota de sangre se comparaba con una escala de color. Tengo que decir que yo tengo una hermana que también tiene diabetes y yo recuerdo cuando yo era pequeña de ver a mi hermana con el bote de orina, la tira y mirar la glucosuria. Y de acuerdo con el color que tenía, pues mi madre me indicaba la cantidad de insulina que tenía que ponerse con una jeringa. La evolución en toda la tecnología se avanza y entonces en los medidores también. Algunos de estos seguramente ya los conocéis. Hay de varios tipos. El personal de enfermería lo que intenta es elegir un medidor para cada paciente de acuerdo con las características de ese paciente. Entonces, personas que tienen dificultades para conocer números, pues se les dan números analógicos, se utilizan números grandes para aquellas personas que tienen problemas de visión. También hay medidores que cantan la glucemia que se tiene. Gracias. Entonces se intenta elegir el medidor que le venga bien a esa paciente por su idiosincrasia. Hay que tener en cuenta también que el paciente también puede decidir un poco qué tipo de medidor quiere, porque no es lo mismo dar un medidor a una persona que no utilice la tecnología a otra persona que la utilice. Y no tiene nada que ver la edad. Hay personas jóvenes que no se manejan con las tecnologías y personas mayores que les gusta y la utilizan. Hay aquí una curiosidad, que es este medidor, que lo vemos aquí. Este está avalado y es el único reconocido por la Sociedad de Artritis Americana, porque es un medidor muy sencillo de usar y no necesita meter tiras, sino que yo lo he dado aquí en el hospital. Es una rueda con 10 tiras, se saca y se carga. Entonces viene muy bien para esas personas que le cuesta mucho agarrar las cosas el poder utilizarlo, no meter la tira poco a poco. Cuando el paciente o la persona con diabetes hace las mediciones de glucosa, pues vienen a nuestra consulta y suelen traer estas mediciones. Como veis aquí hay muchos datos, no están reflejados ni con horas ni con días. Aquí están un poco mejor, pero esto muchas veces nos lleva a confusión al estar amontonadas las glucemias. Aunque el paciente tiene ganas y quiere hacer algo, muchas veces su capacidad no le da para más. La presentación de esas glucemias transcritas a lo que sería el día a día sería esto. Estos son las glucemias que nos traen los pacientes, que se ven en estos periodos del día. Pues hay pacientes cumplidores que se hacen las glucemias pertinentes, otros hacen menos y nosotros lo que veríamos sería estos gráficos. Esos bloques azules no podremos ver, tendremos que intuir qué tipo de glucemias hay en esas zonas que están tapadas, con lo cual la visión de la glucemia en general queda un poco limitada. La visión completa sería esta.
ahí se nos escapan cosas. Por la noche el paciente, nosotros no sabemos cómo ha estado, podemos saberlo por el control de la glucemia que tiene en la mañana, pero a veces ha tenido una hipoglucemia y como consecuencia se produce una hiperglucemia reactiva y hace que por la mañana se levante alto sin ninguna explicación. Si hay una visión completa, podremos ver, como es en este caso, que aquí hay en algunos puntos que el paciente tiene cifras de glucemias más bajas. Como la tecnología va evolucionando, pues aparte de esos gráficos solapados día a día, pues se encuentran las mediciones en el día a día. Aquí vemos las glucemias que el paciente se va haciendo. Esto es un registro de un sensor de FreeStyle y aparecen las mediciones que va teniendo con los datos que el paciente quiere incluir en esa gráfica, pues las raciones que toma y demás. La monitorización continua de glucemia no es de hace poco, sino que se lleva utilizando varios años, también ha evolucionado. En un principio esa monitorización la utilizábamos los profesionales para saber qué pasaba en esos momentos en los que el paciente no hacía controles, por la de madrugada y demás. Era como de un uso exclusivo médico. Se pone a los pacientes, se les carga y se les enseña para que vean lo que ha pasado. Un poco en un pasado, pero extremo, por decirlo de alguna manera. Los que más he utilizado, nosotros hemos utilizado, pues son este, que es el sensor, que se puede poner solo, también se puede poner en unión con una bomba de insulina. Aquí tenemos el Navigator y este que que es el Guardian, que se utiliza solamente como sensor. Se puede utilizar con bomba y con sensor. Y aquí tenemos el sensor de Descol. Ahora mismo, esos son ya, como toda la tecnología avanza tan rápidamente, pues llega un momento en que lo que antes era presente se convierte en 1 o 2 años, se convierte en pasado. Actualmente los que se utilizan pues son estos sensores. De la marca Novolab tenemos estos en sus distintas versiones y van sacando versiones nuevas para dar mayor prestación. Se pueden utilizar los teléfonos Android y de Apple y también se pueden utilizar en relojes digitales. De la marca Roche tenemos este sensor novedoso que se coloca debajo de la piel a través de una pequeña incisión, se dan un par de puntos y tiene una forma helicoidal que lo que va a hacer va a ser registrar glucemia. Va a utilizarse durante unos 90 días aproximadamente y a través de un teléfono móvil pues se descarga y se va viendo las glucemias que se van teniendo. Con respecto a la marca de Medtronic, pues tenemos el iPro que lo seguimos utilizando nosotros, el Guardian que se utiliza con un teléfono móvil y utilizado también se puede con la bomba de insulina, las dos cosas. El futuro ya llega porque, como digo, la tecnología avanza más que nosotros. En un futuro, pues no muy lejano, ya se comercializará el medidor Eversense que se utiliza para 180 días, que se coloca a través de una pequeña incisión, el Libre, que lo van a poner con alarmas para de hipoglucemias e hiperglucemias, y el Guardian Sensor 3, que lo que va a hacer pues va a ser mejorar un poquito. ¿De acuerdo? A ver, voy a empezar explicando estos conceptos porque todo el mundo piensa que sensor es todo, ¿no? Entonces, dentro de un sensor, ¿tenéis alguna pregunta? Dentro de lo que es un sensor necesitamos un transmisor y necesitamos un receptor de datos, ¿vale? Entonces, lo que es el sensor sería el filamento metálico que tenemos insertado dentro del cuerpo, ¿vale? Que es el que registra, el que va empapándose de la glucosa que hay en el tejido subcutáneo. Eso es el sensor realmente, ¿vale? Lo que llevamos dentro. El transmisor, pues, es el aparato que tenemos fuera, el que se acopla o viene acoplado ya de por sí al sensor y es el que guarda los datos que le envía el sensor, ¿vale? Entonces, en el FreeStyle Libre, que lo conocéis muchas veces, muchos pacientes, viene todo en uno. O sea, el transmisor y el sensor se pone de una pieza y se tira todo, ¿vale? Pero ahora veréis, hemos traído para que veáis cada uno cómo es, cómo funciona.
que hay otros transmisores que se recargan, entonces no son de un solo uso, sino que duran un tiempo, ¿vale? Pueden durar 6 meses, un año, dependiendo de la casa comercial. El transmisor lo que hace es que guarda esos datos de glucosa y los envía a un receptor, que el receptor puede ser ahora mismo pues, un móvil, puede ser una bomba de insulina, puede ser un reloj o puede ser un glucómetro, que yo me lo pase y me lo descargue los datos, ¿vale? Entonces, para que esto quede más o menos claro, porque sensor, nos gusta que lo llaméis sensor, pero no nos gusta que lo llaméis, por ejemplo, parche, o entonces que cada cosa tenga su nombre, entonces viene bien para que lo sepamos utilizar. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene un sensor o una monitorización continua de glucosa? Pues una ventaja y un inconveniente a la vez, que puede ser que nos dé mucha información dependiendo de cómo cada uno la interprete, ¿vale? Entonces, mucha información es una ventaja, porque al final es lo que nos falta, lo que nos ha dicho Mariluz, esos huecos que nos faltan cuando hacemos controles capilares, pues con el sensor tenemos una visión completa de todo el día, ¿vale? La glucosa sin pinchazos, pues, hombre, también te quitas muchos pinchazos, pero no te los quitas todos, quiero decir. Eso es una ventaja, pero no lo tenemos que ver como la primera ventaja, ¿vale? Porque algún control siempre hay que hacer para ir calibrando el sensor, ya os explicaré cómo se utiliza. Alarmas de hiperglucemias, esto para mí es lo más importante, o sea, que yo sepa en qué momento me está bajando la glucosa, en qué momento me está subiendo, que me pueda anticipar, que, ¿vale? Pues eso es para mí la mayor calidad de vida que puede dar un sensor. Identificación de problemas y ajustes de insulina, pues claro, cuando descargamos los datos pues vamos viendo, ¿vale? Y nos ayuda mucho más a saber si es realmente la insulina lenta la que me tengo que subir, si es la baja, la rápida, si tengo una hiperglucemia, en qué momento me ha subido, qué hidrato he comido en ese momento. Entonces con los registros podemos ajustar muchísimo y conseguir unos niveles mejores. Seguridad en las comidas, ejercicio y ocio, y gráficas completas, pues lo mismo. O sea, si yo tengo un sensor y estoy en una boda, pues me ayuda más a saber en todo momento lo que estoy comiendo, si me está faltando insulina, ¿vale? Entonces, pues eso te da mucha calidad de vida, muchas cosas. El ejercicio, pues también básico, ¿vale? La gente casi todos los pacientes que tenemos aquí que hacen mucho deporte, pues llevan un sensor, porque les ayuda mucho a ver si realmente tienen bajadas, subidas, gente que hace bicicleta, montaña, ¿vale? Y las gráficas completas y diarias y registros, pues lo que os he contado, que tenemos diferentes tipos de registros, que luego contaré, y que nos pueden ayudar pues en la consulta y al paciente. O sea, tiene que ayudarle al paciente primero, que lo sepa interpretar, porque al final es uno el que tiene que autocuidarse, ¿vale? ¿Qué inconvenientes? Pues al tiempo que hay mucha información puede haber una sobreinformación, quiero decir. Entonces, si uno, al principio sobre todo, cuando empiezas a usar un sensor, pues claro, ves tantas flechas, ves tantas subidas, tantas bajadas, que no lo sabías que existían, que te pueden llevar a hacer cosas que no hacías antes, ¿no? Y entonces, hasta que uno se relaja un poco y ve cómo funciona la cosa, a veces yo digo siempre a los pacientes que empiezan, a ver, no hagan nada, la primera semana observa, ¿vale? Que he comido aquí, anota todo lo que quieras, registros, tal, pero no subas insulina en el momento que ve una flecha, no pongas, entonces, porque si no, no pongas. Entonces, esa información es importante y saber manejarla, ¿vale? Mayor inconveniente de la gente joven adolescente es llevar una cosa pegada al cuerpo. Que yo les digo, pero vamos a ver, ¿no llevas el móvil todo el día en el bolsillo o no llevas el...? Sí, pero no, porque hago deporte, me lo puedo arrancar, me lo puedo no sé qué, bueno, es un inconveniente, ¿vale? Que muchos no se lo quieren poner por eso. Alergia a adhesivos también puede ser, aunque también ahora mismo sabemos de muchas protecciones que se pueden poner por debajo del sensor que ayudan a que no produzca alergia, ¿vale? Porque algunos adhesivos hay gente muy sensible que sí que le da alergia. Sobreactuación, pues lo mismo que os he dicho con sobreinformación, que cuando uno tiene mucha información, pues actúa a lo mejor en exceso, ¿no? Y eso puede llevar a peor control al principio de empezar a usar un sensor, ¿no? Poner insulina, quitar insulina, tomarme mucho hidrato porque me está bajando, ¿vale? Entonces, pues eso hay que aprender a cómo gestionarlo. Las pérdidas de señal y conexiones, pues como habéis visto que hay un transmisor que te manda la información, pues hombre, aquí por ejemplo, los que llevamos sensor, seguramente el sensor empieza a decir señal débil, no sé qué, interferencia, no sé cuántos, claro, porque hay muchos móviles, muchos dispositivos y puede haber, pues eso, pérdidas de información en algún momento y que le cueste conectarse y tal, bueno, pues
es un poco ver en qué momento me pasa y cómo lo puedo solucionar. No puedo hacerme, cuando llevo un sensor, resonancias en rayos X o TAC porque se estropean, ¿vale? No te va a pasar nada, o sea, no te va a dar un calambrazo, ni te lo puedes hacer, pero ya ese sensor no sirve para nada, ¿vale? Entonces, ante una emergencia, pues ¿qué prefieres? ¿Que te hagan un TAC cerebral o que muera el sensor? Pues me lo haría, ¿no? Pero que se va a tomar viento y si lo estamos pagando, pues duele un poco, ¿no? Y luego, pues el precio, ¿vale? El precio ahora mismo es el mayor inconveniente de muchas personas, que no se lo pueden financiar, se lo pueden costear. De momento, hasta que no se financia. Vamos a ver, me voy a contar cómo se pone un sensor, que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero que, bueno, pues hay diferentes tipos de insertadores, hay diferentes, pues ahora lo que veis también que nos hemos traído. Pero vamos, básicamente que se insertan todos con un pinchador en el tejido subcutáneo, ¿vale? Y pueden ponerse pues en la parte posterior del brazo, en el abdomen, en el glúteo, dependiendo del fabricante donde lo recomiende, ¿vale? La zona. Empapar el sensor es muy importante, lo he puesto ahí. Entonces, ¿qué es empapar el sensor? Pues que cuando yo me pongo el sensor, normalmente la casa comercial te dice, por ejemplo en el caso del Libre, que es el más conocido, te lo pinchas, lo activas y ya en una hora ya empieza a funcionar, ¿vale? ¿Qué hemos visto por la experiencia? Pues que una hora no es suficiente para que el sensor esté empapado del líquido subcutáneo, ¿vale? Entonces muchas veces les recomendamos que cuando os pinchéis un sensor lo dejéis más horas antes de activarlo, porque tenerlo más horas empapándose y aparte del trauma que produce la propia inyección, empieza a medir mejor, ¿vale? Sobre todo el primer día, pero todos los sensores les pasa, ¿vale? Entonces, pues muchos pacientes que hacen, se lo pinchan por la noche, por ejemplo, y a la mañana siguiente ya lo ponen en marcha, para que ese tiempo hemos visto que funciona mejor que si lo hacemos inmediatamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que lo que están midiendo es la glucosa en el líquido intersticial, no están midiendo la glucosa en sangre, ¿vale? Y mide cada minuto, cada 2 minutos, y hace una media de la glucosa de los últimos 5 minutos, y por eso nos indica la tendencia hacia dónde va nuestra glucosa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que va con un poco de retraso respecto a la sangre. Cuando nosotros comemos, ingerimos hidratos, pues nuestro estómago y nuestro intestino absorbe la glucosa y pasa a la sangre, lo primero, ¿vale? Y luego pasa al líquido intersticial, que es donde está midiendo el sensor, ¿vale? Entonces, hay un retraso dependiendo del cambio que haya de esa glucosa de un sitio a otro, ¿vale? Y entonces el retraso puede ser entre 5, 15 minutos o más, si hay mucha variabilidad en la glucosa. Eso lo entendéis, ¿no? No quiere decir que el sensor me esté funcionando mal, sino que, hombre, también hay sensores que funcionan mal. Pero si yo estoy muy irregular y tengo muchas hiperglucemias, hipoglucemias, pues el sensor va a ir peor que si yo tengo una estabilidad glucémica, porque mi glucosa está más o menos mantenida en los dos sitios. Mientras que si me sube mucho en sangre, pues el sensor va a ir o por arriba o por abajo, y si tengo hipoglucemia, pues lo mismo, va a ir un poquito, va a haber más diferencia, ¿vale? Cuando hay hiper o hipoglucemia. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Mirad, esto es un Libre, ¿eh? Hay muchas pegatinas, ahora si buscáis fotos, pues ahí se tunea todo, ahora mismo. Entonces, tenemos que buscar bien la zona donde nos ponemos el sensor, ¿vale? No todos los sensores van bien en la misma zona y cada uno tiene que buscar un poco dónde le funciona mejor, porque somos individuales, cada uno tiene un tejido, tiene una piel, hay flacos, hay gordos, hay gente que hace deporte y no se lo puede poner en el brazo, hay, bueno, pues muchas cosas. Entonces, buscar la zona en la que me funciona bien y mejor, o sea, mirar mejor, claro. Dejar empapar el sensor, lo que os he dicho antes, que se consigue muchas mejores, se nota bastante la diferencia, ¿eh? Si yo me lo activo enseguida o me lo activo al día, unas horas después, 10 horas o cada uno. Luego también hay pacientes que no, lo activan inmediatamente y les funciona súper bien. Entonces, como eso va un poco en función de cada tejido, pues es individual. Y luego, cuidar mucho la zona de inserción del sensor, mimarlo y protegerlo, pues es muy importante, sobre todo si lo está pagando. Entonces, ¿qué quiere decir mimarlo y protegerlo? Pues que yo me lo pincho y a lo mejor el adhesivo que yo me pongo porque sudo o lo que sea no me es suficiente y empieza a despegarse y tal, me tengo que poner otro encima, lo vigilo siempre que me ducho para que no se me despegue, bueno, pues eso, estar un poco pendiente, ¿vale? No, acordarme de que llevo ahí una cosa que se me puede caer y bueno.
seguimos, os vuelvo a reiterar lo del tema de la glucosa intersticial diferente con la glucosa sanguínea, lo que os he comentado, ¿vale? Entonces, eso quiero que quede muy claro porque siempre vienen muchos pacientes diciendo es que me está dando 30 por encima o 40 por encima de lo que me mido yo en el dedo o tal. Digo, sí, pero ¿en qué momento te lo están midiendo y hay flechas o no hay flechas? Entonces hay que ver si hay flechas de tendencia, por ejemplo, el sensor te dice un 100 con una flecha para arriba, pues si tú te haces un capilar tendrás 130 o 140, porque va como con retraso, ¿vale? Entonces ese retraso lo tenemos que pensar que es así. Variabilidad en momentos de cambio y hiperglucemia, pues eso, mucha más diferencia cuando hay una hiperglucemia o cuando hay una hipo. Y esto nos puede llevar a remontar hipoglucemias en exceso, ¿vale? Porque si yo me fío de lo que me dice el sensor, no sé si me explico, me da el sensor un 70 y a lo mejor yo ya estoy en 60 o al revés, o me da el sensor un 70 y yo estoy en 80. Entonces, esa diferencia puede hacer que yo me esté tomando hidratos y luego realmente el sensor va por detrás. Cuando yo me tomo el hidrato para remontar, a lo mejor ya estoy en 100 y el sensor todavía me está diciendo que estoy en 70, porque tarda. Entonces, en el caso de hipoglucemia es muy importante chequear realmente lo que tengo para remontar la hipoglucemia bien y no pasarme, ¿vale? Muy importante calibrar bien los sensores. Ahí sabéis que el freestyle libre no se calibra. Simplemente se pone y se supone que funciona bien sin calibrar. Pues, bueno, hay dispositivos que ahora os enseñaré que hacen que el freestyle libre se pueda calibrar, porque han visto que cuando lo calibras va mejor, ¿vale? Entonces, ¿calibrar qué es? Hacerme un control en el dedo, pincharme en el dedo en sangre y decirle a mi receptor o a mi sensor qué glucemia tengo en ese momento, para que él se vaya viendo hacia dónde va y ahí de dónde viene un poco, ¿vale? Es muy importante calibrarlos bien, quiero decir, calibrarlos en momentos de estabilidad. Lo más importante es calibrarlos que yo no tenga flechas. Cuando yo vea en el sensor que tengo un 200 con una flecha para arriba, por ejemplo, no lo calibraría. O sea, no calibrarlo ni en hiperglucemia ni en hipoglucemia, ¿vale? Intentar tener una cifra pues entre 70 a 200, nos dicen más o menos las casas comerciales. Ahí lo puedo calibrar y sin flechas, ¿vale? Que yo no tenga flechas de tendencia. ¿Por qué? Pues porque si yo me hago un control y hay un 120 con una flecha para arriba y me estoy realmente en 150, ahí va a haber más diferencia y el sensor a lo mejor te puede dar incluso error, ¿vale? Cuando hay más diferencia. Analizar y usar bien las flechas de tendencia es muy importante. Al respecto. Sí, dime. ¿Tiene en cuenta el sensor a la hora de calibrarlo ese retraso? ¿El retraso que tiene si todavía Sí, se sí. vaya a capilar? Sí. El sensor lo tiene en cuenta. Pero ese retraso está ahí, pero quiero decir. Que se calibre con respecto a la medición capilar, no Sí. quiere decir que se ajuste en el retraso, ¿verdad? No, porque el retraso lo tiene porque el retraso lo tiene o no, dependiendo del cambio, lo que te digo, de la glucosa de un lado a otro. Entonces, pues él lo que va a ver es cómo va de las mediciones que te está haciendo él, porque te mide cada minuto, va viendo pues en qué medición te encuentras realmente en sangre en ese momento y hacia dónde un poco vas, o sea, si le está viendo bien o más. Entonces, al calibrarse, pues equilibra un poco ahí. O sea, te coge la glucosa y lo equilibra con su media. Entonces va viendo cómo va. Vale, gracias. Que el tema de las flechas de tendencia, pues es muy importante también a la hora de ajustar insulina. Nos viene bien a la hora de saber, bueno, realmente si me está subiendo, me está bajando, casi lo más importante, ¿vale? Entonces todos los sensores tienen manuales de interpretación de las flechas de tendencia, que son parecidos, pero bueno, cada uno pues cuenta un poco lo que ha estudiado en su sensor, ¿no? Entonces, una flecha para arriba, por ejemplo, en el freestyle libre dice que se está aumentando más de 2 miligramos decilitro por minuto, ¿vale? Sin embargo, en el Guardian, pues te dice que entre 1 y 2, a ver, cada uno más o menos es muy similar. Y luego también esto a mí me gusta que sea muy individual, porque lo mismo tiene 2 flechas que al minuto no tiene ninguna. Entonces, un poco interpretar realmente si esa flecha es así o porque acabo de comer y me está subiendo, pero que se va a cortar porque yo lo sé, que ya está, que se para, ¿no? Entonces, esto por la experiencia lo vamos a ir viendo. ¿Y qué nos puede ayudar, por ejemplo, antes de una comida? Si yo no me hago un capilar, que no sería lo recomendable, antes de cada comida, lo ideal sería que yo me hiciera un control en el dedo para saber realmente, sobre todo si hay flechas, en qué cifra estoy, para poner más insulina o poner menos insulina, por ejemplo.
Pero si yo no me hago el control, porque sabemos que al final vamos rápido, veo las flechas y tal, pues hay recomendaciones, hay Freestyle Libre, por ejemplo, ha sacado una guía de recomendaciones para, en caso de flechas, si tengo que subir insulina, cuánta insulina subiría, o cuánta insulina bajaría si tengo flechas para abajo, ¿vale? Entonces, eso nos puede ayudar también. Pero sobre todo hay que ver individualmente cada uno cómo le funciona y cómo le van las flechas también, ¿eh? Muy importante. Bueno, he hecho un resumen aquí de todos los sensores que ahora mismo tenemos, que ha contado Mariluz al principio, y bueno, un poco las diferencias de cada uno. Entonces, la medición de todos, como os he dicho, es en el Freestyle Libre, y el resto es que es un sistema flash. Realmente el Freestyle Libre no se puede considerar una monitorización continua de glucosa, porque no te manda alarmas, no te avisa, si tú no pasas el lector, no ves realmente cómo estás, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, hay dispositivos aparte del Libre que ya lo hacen, pero se llama monitorización o sistema flash, ¿vale? Y el resto monitorización continua de glucosa. La duración de los sensores, pues dependiendo de la casa comercial, tiene una duración. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Guardian 6 días prorrogables o Descon 7 días prorrogables? Porque se ha visto que puedes engañar al sensor y decirle que has puesto uno nuevo, que realmente no has puesto uno nuevo, y lo alargas su vida, ¿vale? Eso está fuera de la industria. O sea, los comerciales también no lo dicen, pero un poco así, bueno, la gente lo que hace es esto, tal, y claro, en eso también se guardan ellos las espaldas de decir, es que el nuestro es más caro, pero claro, lo puedes alargar y te puede durar hasta un mes, bueno, dependiendo de cada paciente también te puede durar más o menos, ¿vale? Lo que sí que está claro es que Freestyle Libre 14 días y ahí no hay más que hacer, ¿vale? Ni hackear ni nada, ya se ha intentado todo, por lo menos hasta hoy, y no se puede alargar. El otro día lo que me contaron, me contó este chico, es que se le había salido y se le había vuelto a poner. Había trasteado el insertador. ¿Y le funcionó? Y se lo volvió a pinchar. Sí. Pero si a mí se despega un poquito, ya dices, venga. Pues no tires el pinchador, porque hay gente que, bueno, también es mucha ingeniería ahí lo que hizo, ¿no? Y se lo volvió a colocar. Como el del Descon, que lo enchufaban a la red, ¿no? Claro. Qué miedo. Ya, sí, eso también. Bueno, hay de todo. Entonces, el tema de las calibraciones, pues por ejemplo, el Freestyle Libre no necesita, que es una de las ventajas que nos dice el laboratorio, que no lo es tanto a veces, porque si no te va bien el sensor, pues tú necesitas calibrarlo, ¿vale? Muchas veces cuando lo calibras y un sensor no te está midiendo bien y hay mucha diferencia, pues tú lo vas calibrando y al final se va ajustando a lo que tú le vas diciendo que va. Sin embargo, si el Libre va bien, va mal y es difícil que se suele ajustar, pero le cuesta más, ¿vale? Y luego al resto de sensores, pues hay unas calibraciones mínimas que tienes que hacer cuando te lo pones. Por ejemplo, el Guardian te pide una calibración a las 2 horas, a las 6 horas y luego cada 12 horas mínimo una calibración, y que te va a avisar si tú tienes la aplicación o, bueno, que no hay otra. Tienes la aplicación en el móvil y te avisa de cuándo le tienes que meter la calibración. Y el Descon, por ejemplo, pues también, 2 cada 12 horas. Ha salido hace poquito el Descon G6, que de hecho en España ya hay, ya han empezado a venderlo ahora, y pues no necesita calibración porque han hecho estudios y se ve que es el más fiable en el mercado en cuanto a... Pero no quita que si tú ves que es raro, pues lo calibres, también se puede calibrar, ¿vale? Y Level Sense, que es el sensor implantable, pues se calibra cada 24 horas en principio. La colocación, pues veis lo que recomiendo aquí la casa comercial, pues son estas: parte posterior del brazo, abdomen, glúteo, ¿vale? Pero ya os digo que la gente prueba en todos los sitios habidos y por haber, porque al final es tejido subcutáneo, y la casa comercial siempre te recomienda donde ellos han hecho los estudios, pero luego pues la gente experimenta. Claro, si no me va bien el brazo y siempre me está midiendo fatal, pues me lo pongo en el glúteo. O si hago natación, como tenemos una paciente, y en el brazo es que se me cae todo siempre, pues me lo pongo aquí en la espalda. Entonces, si va bien, habría que ver un poco, buscar la zona, lo que os he comentado antes, ¿vale? El Eversense sí que de momento, pues como tenemos que hacer una cirugía, que ahora últimamente he oído que las enfermeras también lo podemos hacer, no sé yo, entonces hay que hacer una pequeña inserción, pues de momento se hace en el brazo, no hay otra zona. ¿Qué otras características tienen los sensores o los receptores? Pues que, por ejemplo, el Freestyle Libre, el lector te sirve para medirte
La glucosa te sirve para medirte los cuerpos cetónicos y tiene un calculador de vuelo de insulina, ¿vale? Tú le metes los hidratos y te calcula un poco la insulina. El Guardian, por ejemplo, no, porque su receptor es un iPhone, entonces ahí no puedes medirte la glucosa ni nada, pero sí lo podrías conectar, el Guardian, a una bomba de insulina, ¿vale? Entonces con la bomba de insulina ya puedes hacer otras cosas. Con G4 y G5 lo mismo, porque tienes un receptor o tienes un móvil, entonces no puedes hacer nada de eso. Y con G6 ya se conecta, bueno, con G4, se conecta también con una bomba de insulina. Y con G5 y G6 pues también con bomba de insulina se podrían hacer esas cosas. Eversense también va con una aplicación en el móvil, y entonces pues lo mismo, te manda los datos al móvil y no hay un glucómetro ni un aparato que tengas que llevar o que lleves aparte. Acuáticos, pues lo mismo, más o menos todo lo mismo, o sea, te garantizan que lo puedas sumergir entre 1 y 2 metros y medio cada 24 horas, o sea, durante 24 horas. La experiencia es que los niños se pasan todo el verano dentro del agua y funciona bien. Entonces, pues esto es lo que garantiza la caja comercial, luego la experiencia pues es también un poco ver. La batería del transmisor pues dura, dependiendo también de cada uno, el freestyle libre son 14 días porque va pegado, va todo junto y se tira todo. Y el resto, pues en duración, pues como tiene una batería interna, pues lo que te dice la casa comercial es eso, que 1 año. Guardian, Lescon entre 3, 6 meses, 4, 6 meses, 110, bueno, lo que tenéis ahí más o menos, ¿no? Alarmas, pues en freestyle libre de momento no, pero en el 2 ya han visto que es que se necesitan las alarmas, por lo menos que te avise al teléfono o te avise al no sé muy bien cómo irá, supongo una aplicación por Bluetooth o algo así. ¿Y cuándo va a salir el 2? El 2 en primavera en Alemania, creo, lo primero, porque los alemanes es que tienen mucha gente allí con el libro. Y aquí pues supongo el año que viene también. ¿En qué estábamos? Alarmas, alertas, pues todos tienen, ¿vale? E incluso el Eversense, que ahora os enseñaré cómo es el transmisor que se pone pegado al cuerpo, el mismo transmisor vibra. Entonces, pues notas ahí el brazo que te está vibrando, ¿vale? Porque está bajándote lo que sea, aparte de mandarte la información al móvil. Interferencias, pues ¿qué quiere decir esto? Pues que en principio no hay interferencias con medicamentos, con paracetamol, el Lescon G4 y G5 sí que interfiere, o sea, si tomas paracetamol te puede dar glucemias un poco raras, o altas o bajas, ¿no? No sé en qué momento, pero... Y con G6 esto ya, interferencias con medicamentos, nada. Eventos que puedo meter, pues claro, en todas las aplicaciones, todos los sensores tienes una aplicación en el móvil que puedes meter toda la información, y además es muy importante que tú registres hidrato, insulina que me he puesto, tal, porque cuando descargo los datos es cuando voy a ver realmente si lo que me ha subido, lo que me ha bajado, y si no tengo la información es más difícil. El coste, esto es lo más peliagudo. Entonces, ¿qué cuestan los sensores? Pues el libre, sabéis que cuesta 60 cada sensor aproximadamente. El lector también se paga, si no inicialmente no lo tienes, y nosotros normalmente al principio cuando empezaron a suministrar lectores sí que dábamos un kit inicial para prueba y tal. Entonces sería pues esto, 159,90 el pack inicial, 59 cada sensor. Luego el Guardian te hacen un contrato anual, 220 euros al mes, que lo puedes también, te puede salir más barato si alargas los sensores, ¿vale? Eso también dependiendo de cómo funcionen. Y con G4, G5, pues ahí tenéis los precios un poco parecidos, 150 de media mensual, ¿vale? Y el Eversense, que ahora mismo se pone, ya se está poniendo el que dura 6 meses, ¿no? Creo que sí, ya han empezado a poner el que dura 6 meses, porque hay uno que dura 3 meses y otro que dura 6. Y el coste medio anual sería ese, que de momento no está financiado. ¿Alguna pregunta de esto? Hay mucha información. Vale, seguimos. Otros dispositivos que podemos acoplar, sobre todo el sensor freestyle libre, lo que os he comentado de calibrar los sensores y eso, pues que se ha visto que calibrándose funcionan mejor, y sobre todo para convertir el sensor freestyle libre en una monitorización continua. Entonces, ¿qué es esto? Son dispositivos que se colocan encima del sensor o se acoplan a él y hacen que te envíe los datos de manera continua a una aplicación al móvil, ¿vale? Entonces esto lo venden pues fuera de Abbott, claro, lo venden en otras casas comerciales y
Y los papás con niños, por ejemplo, utilizan mucho este tipo de dispositivos pues porque les permite que envíen los datos al móvil y él lo puede ver en todo momento y estar un poco más pendiente. Aparte de que proporciona pues, alarmas, que ahora mismo el Fiesta Libre no las tiene, ¿vale? Al mandarlo a la aplicación. Y en cuanto a la visualización de datos, pues todos los sensores tienen plataformas web o aplicaciones, ¿vale? Que podemos utilizar pues o bien para ver los datos o para descargarlos en la web y traerlos a la consulta, que está muy bien que los traigáis siempre un poco ya mascado para que vayamos más rápido, eso está bien. Entonces, Fiesta Libre tiene una aplicación que se llama LibreLink, que es la que tengo en el móvil y con ella me puedo leer el sensor, ¿vale? Me lo pasaría, igual que me paso el lector, me paso el móvil y veo los datos en mi móvil con unas gráficas y con información. Luego tiene la LibreLink App, que es para cuidadores. Entonces, ¿esa qué hace? Pues que el padre que tiene el niño tiene la app y entonces se vincula a la del niño para poder ver los datos a distancia. Y luego tenemos la web, que es para descargar los datos cuando queréis interpretar las gráficas, ¿vale? Guardian Connect, pues lo mismo, tiene aplicación a Guardian Connect y web Kerlin Personal. Freestyle Libre se puede utilizar la aplicación para Android y para iPhone. Guardian Connect de momento solamente para iPhone, ¿vale? Esa es una de las más dificultades que tiene Medtronic ahora mismo, que no hay manera de que entren con el Android. Y entonces, pues la aplicación es solamente para iPhone y la web pues es para descargar los datos igual que la Kerlin Personal. Descom, pues lo mismo, aplicaciones, tiene varias también. Descom tiene la Descom Follow, luego tiene una web, por ejemplo, la Clarity, que para descargar los datos, y Eversense, por lo mismo. Sí, todos van similar, ¿vale? La única diferencia es que, por ejemplo, Medtronic tiene ese handicap que solo funciona para iPhone, el resto para todos. Otras aplicaciones y webs que hay fuera de la industria, pues un montón. O sea, aplicaciones que monta la gente con diabetes o padres o hijos o familiares con diabetes que conocen, saben utilizar, pues programar y hacer pequeñas aplicaciones que les puedan servir. Entonces, esto lo he sacado de una fuente que me gusta mucho, que se llama República Diabetes, es una web que habla mucho de tecnología y bueno, que nos explica todos los vericuetos de estas aplicaciones, ¿vale? Cómo podemos ver datos, descargar datos, ver mi glucosa en el reloj, subirlos a internet y tener una página web, bueno, un montón de cosas. Entonces, las aplicaciones que tenéis aquí pues hacen diferentes cosas. Descargan, unas son para visualizar datos, otras para descargar datos desde la aplicación a una nube, por ejemplo, y, bueno, no sé, o para verlas en el reloj. Y luego las webs que tenéis aquí, que algunas ya conoceréis, pues lo mismo, son para visualizar datos, ¿vale? En Scout ahora me centraré un poquito más. Diasel la utilizamos nosotros mucho para descargar los glucómetros también, ¿vale? Y que el paciente lo descargue. Y TDPool es otra que ha salido hace poquito también, que la de un paciente, que está funcionando muy bien también para todo tipo de dispositivos, ¿vale? Entonces, lo que se trata, lo que intenta hacer la gente, que no hace la industria de momento, es que yo cualquier sensor lo puedo utilizar en mi aplicación que yo tengo en mi móvil y verlo, ¿vale? O subirlo a la nube y crearme mis informes solamente en un sitio y no tener, que me sea más fácil visualizar los datos, que es al final lo más importante. ¿Y qué es Night Scout? Pues la habéis oído a lo mejor por ahí. Pues Night Scout es un proyecto, o sea, empezó a hacerlo un paciente, no, un papá, un niño, ¿no? En Estados Unidos, de un niño con diabetes, y entonces empezó a programar porque quería ver los datos de su hijo en su móvil a tiempo real. Entonces, ¿qué hizo? Pues una web, simplemente, ¿vale? Una web que se conecta a todos los sensores ahora mismo que hay en el mercado y sube los datos a esa web y tú en todo momento puedes ver en la web pues los datos en el móvil, en la tablet, en el reloj, en donde quieras, ¿vale? Y lo más importante, bueno, esto que os he puesto aquí, esta foto, es pues un poco, si entráis en la página, porque la página se llama nightscout.info, podéis ver pues cómo puedo montar mi propia página de Nightscout, ¿vale? Entonces, pues dependiendo de qué dispositivos tengo o tal, pues te explican qué cable necesitas, qué tal, qué tengo que hacer en mi ordenador, ¿vale? Y normalmente no es muy complicado de hacer, ¿vale? Con unas mínimas nociones, aunque no tengas muchas nociones de informática, cualquier amigo te puede ayudar y
se pueden montar bastante fácil. Y lo que nos gusta mucho de Night Scout es que pues, hay muchos informes muy claritos y además que el paciente puede interpretar muy bien pues, de mi glucosa día a día, de la tendencia de distribución de los datos, todo eso, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto de we are not waiting? Pues que nosotros no queremos esperar, los diabéticos o las personas con diabetes. Siempre vamos un poco esperando a que la industria saque cosas, ¿no? Y que nos faciliten la vida y pues no llegan y entonces al final los pacientes van por delante de la industria, como ha pasado con esto, ¿vale? Entonces eso lo veréis mucho por ahí, no queremos esperar y queremos avanzar y que la industria se dé cuenta de que tiene que ir más rápido, porque sí. ¿Vale? Entonces aquí tenéis las páginas donde podéis tener toda la información de Scout si queréis saber grupos de pacientes que hay, gente que lo ha montado, qué dificultades tiene, qué tal, pues eso, hay un montón de información ahora mismo que facilita mucho todo esto. Y este es uno de los informes, por ejemplo, que nos gusta mucho de Night Scout, que nos dice, por ejemplo, la distribución de los datos durante el tiempo que yo le diga, ¿vale? Puedo poner una semana, puedo poner 14 días, los días que yo quiera y ver un poco pues, en qué objetivos quiero poner. Aquí, por ejemplo, entre los 70 y 180, qué porcentaje tengo dentro del objetivo, por encima y por debajo. Te saca la media del periodo, la desviación estándar y una hemoglobina glicosilada estimada, ¿vale? Tiempo de fluctuación, bueno, pues te da mucha información y a la hora de verlo y de saber en qué momentos estoy alto, estoy bajo, mi media de alto, bueno, la media de alto aquí de mi amiga no está mal. Pues eso, en qué momentos estoy más bajo, alto, luego me puedo ir al día a día y ver realmente en qué momentos estoy más y poder modificar todo eso, ¿vale? Y la financiación en España de los sensores, pues esto nos interesa bastante. Entonces, ahora mismo, bueno, esta fuente, esto lo cogí, que está actualizada en septiembre de 2018, aunque he metido yo algunas cosas, por ejemplo de Galicia, que no estaba, porque no sabíamos muy bien cómo funcionaba y tal. Y se está actualizando día a día, porque de hecho el otro día salió una noticia de que se van a financiar a todos los tipo 1, bueno, os contaré. Entonces, lo que más se está financiando ahora mismo es el freestyle libre, en casi todas las comunidades que lo financian. En Madrid se anunció la medida de la financiación y todavía están en negociaciones. O sea, que no sabemos. Hasta 16 años, ¿no? ¿Eh? Se anunció hasta 16 años. Hombre, ahora en teoría, como ya ha salido para toda España para niños, hasta entre 4 y 17, eso entra sí o sí. Pero el tema es ver qué sensores van a entrar, porque queremos que entren todos, o ellos quieren que entren todas las casas comerciales. No lo tengo tan claro, o sea, no lo veo claro, o sea, son todo largas, todo... Sí. O sea, realmente Sí. no ves nada, o sea, la comunidad que lo financia es la comunidad que lo financia. Castilla-La Mancha creo que da... Castilla-La Mancha da mención continua. Castilla-La Mancha también han empezado, sí, han empezado con las bombas de insulina también. O sea, en la mayoría de comunidades empezaron con flash y muchas han empezado también con pacientes que llevan bomba y financian el sensor que va con la bomba, ¿vale? Y sensores aparte de la bomba en principio no, estaban financiando el libre, ¿vale? Entonces se financia el libre y pacientes que llevan con bomba, dependiendo de los criterios y luego, por ejemplo, dependiendo de hospitales, porque aquí tengo Galicia, pues según qué hospital, y dentro de cada hospital pues hace el endocrino, el que tenga más fuerza, dice, pues a ti te lo vamos a financiar, ¿vale? Entonces está un poco todo hasta que se ajuste, se unifique, ahí vamos a tener un problema porque nos van a dar el free. hasta que no se unifique, claro, sí. Y entonces, ¿qué pasa con todo, como se financia tanto el flash? Pues los dispositivos que os he contado antes, el Miao Miao, el Glucon, pues eso, o sea, unas ventas, vamos, espectaculares, claro. Porque yo quiero tener una monitorización continua que me avise, no quiero tener, ¿no? Entonces, Sí, pero que intentas comprar a la página y no te dejan, te ponen una lista de espera, ahí está. Ese me parece de coña también, ¿sabes? Yo me tiré un año hasta que me... No, y ahora si lo quieres comprar tampoco. Pero eso fue porque hubo gente muy lista que compraba de 10 en 10 todos los meses y los vendía en Amazon. ¿Qué dices? Los vendían en Amazon por el doble de su precio. O sea, que en vez de venderlos a 60, los vendían a 90 y tantos. Entonces se quedaron sin stock. Claro. Pues a día de hoy sigue pasando. Realmente que me quiero coger y creo que te sale como... Sí, no, necesitas tener el número de cliente ya, como que ya eres cliente para... Y como cliente te dejan comprar un máximo de 3 al mes. Sí. Eso sí. Entonces, pues, ahora mismo en España, pues salió en el BOE el 18 de septiembre, ahora mismo que se aprobaba a todos los niños, ¿vale? Entre 4 y 17 años, a estudio de monitorización. O sea,
van a hacer como una especie de estudio en Canarias, que se va a empezar a hacer en Canarias, a ver si realmente esto funciona. No sé qué más quieren ver, pero bueno, a ver si realmente va bien o no va bien, entonces pues un poco ahí tanteando, ¿no? Y los niños que se hagan más de 6 controles al día, bueno, todos, vamos. Y luego, últimamente ha salido el 24 de octubre, la ministra de Sanidad entró en el Congreso, incorporar a todos los adultos con diabetes tipo 1, los sensores tipo flash, ¿vale? Que ya estáis libres, con unas condiciones, que ahora os contaré cómo es. Y el 12 de noviembre, por ejemplo, el otro día, anunció la presidenta de Andalucía pues que la financiación va a ser para todos los tipo 1, pero vamos, lo mismo que ha dicho la ministra, lo ha dicho ella para quedar bien, ¿no? Y es lo mismo. ¿Qué propuesta? Esto es lo que os comento que han traído.